Me gustaría preguntarte porque yo creo que acento de Menorca a Mallorca no es el que tienes tú. ¡Qué Dios! Yo soy de Colombia. Colombiano, Ajá. vale. Pero llevo viviendo en España más de 20 años. 20 años. 20 años, entonces llegaste aquí ya siendo ilustrador. Sí, yo llegué ya... Bueno, yo llegué con una beca justamente para hacer un posgrado aquí, un máster en animación. Entonces, esa fue justamente la razón por la que aterricé en Mallorca, porque iba a la Universidad de las Illes Baleares. Entonces, por eso fue que llegué ahí. Vale, llegaste entonces directamente para estudiar. Sí, era un máster de un año y en teoría iba a regresar al final, pero luego se dieron ciertas circunstancias favorables para que me buscara la vida por aquí y me resultó más o menos cómodo empezar a trabajar como director creativo en una agencia de publicidad. Y así estuve bastante tiempo, luego me pasé a la docencia en la Escuela de Arte y Diseño de allí, como profesor De allí estamos hablando de Palma de de Mallorca. Mallorca. Luego ya me pude encarrilar por el tema de los libros infantiles, aunque yo desde mi infancia he hecho cómics, que de alguna forma pues está relacionado con el libro infantil, ya que involucran texto e imagen y la narración. Y después, pues en la actualidad me dedico principalmente o sea, me dedico 100% a lo que es crear libros e ilustrar. Y entonces allí, cuando entras en contacto con el dibujo y la ilustración en Colombia. Pues es que, como te decía antes, desde pequeño he dibujado, entonces... Pero es cosa de familia ya, que en tu casa se dibujaba o donde Mi papá siempre dice que yo nací en la casa equivocada, porque no hay antecedentes artísticos en la familia, hasta donde conocemos. Entonces, pues yo soy una persona que desde pequeño he mostrado, digamos, como esas habilidades o tendencias, y siempre estaba dibujando, haciendo historias, y eso se notaba, era muy notorio. También hay que decir que hubo una cierta tendencia o un auge o un boom del cómic cuando yo era muy joven en Colombia. Y estamos hablando de qué época más o menos. De finales de los 70s. Entonces había cómics que llegaban de Estados Unidos, muchos, otros de México, algunos pocos de España y prácticamente 0,1% de Colombia. Pero entonces había muchísimos cómics. Entonces esa fue una gran influencia porque me gustaba muchísimo ese género. Un tipo de personajes en particular, con ciertas características, y esto fue lo que me estimuló como a intentar hacerlo yo por mi cuenta. Y me has puesto la pregunta a huevo, ¿qué tipo de personaje y qué características? Pues sobre todo eran, los cómics que eran realistas o con dibujo realista me aburrían, no me gustaban, porque quizás eran dirigidos más al público adulto. Me gustaban los que tenían dibujo, no sé si llamarlo infantil, pero es que infantil a veces suena peyorativo. Un dibujo, digamos que resumía la tradición gráfica del cómic americano. Hay, digamos... Norteamericano. Sí, norteamericano. Entonces hay un tipo de línea, un tipo de volúmenes, maneras de resolver la tridimensionalidad en lo bidimensional del papel, por ejemplo, limitando los puntos de vista. Hay personajes que solamente tienen 3 vistas, solo los puedes ver de frente, de perfil y de 3/4, mientras que en los realistas los ves desde muchos más ángulos. Y eso, por ejemplo, lo noto ahora en mi trabajo, en los personajes que hago. Por ejemplo, en los libros, no sé si te fijaste, los personajes solo tienen un punto de vista. Por ejemplo, tanto en la página de arriba o en Magia que has visto hoy posiblemente, sí. Si estuviste allí todo el tiempo, pues todos los personajes solo salen de perfil, no tienen, nunca los vemos de frente, nunca los vemos de espalda, nunca los vemos de arriba ni de abajo, solamente de perfil, todo el tiempo. Es la influencia de esta tradición iconográfica del principalmente cómic norteamericano, en la que muchos personajes se resolvían
con una economía de medios que por un lado tiene la virtud de hacer que el personaje sea más reconocible, porque siempre tiene la misma fisionomía y al tener el mismo punto de vista, como por ejemplo en un perfil, además hay algo que en el mundo gráfico se denomina el positivo y el negativo de una imagen. Entonces, por ejemplo, el positivo es como la parte sólida de una imagen y el negativo suele ser como el espacio circundante. Entonces, nuestro sistema perceptivo capta eso de manera automática. Nosotros percibimos, nuestro sistema perceptivo busca los contrastes. Entonces, por ejemplo, para yo reconocer esta forma, pues busca el contraste de esto en sus contornos, en el color del fondo de la figura. Entonces, por ejemplo, en mis libros, pues utilizo esto como un recurso para que los personajes sean muy, muy reconocibles, no haya pie a confusiones. Por ejemplo, casi siempre procuro que los personajes no se solapen unos con otros, entonces su silueta es limpia. Casi siempre los personajes tienen una silueta limpia, no hay nada, por ejemplo, detrás de la cabeza de un personaje que contamine como su perfil. A veces sí que lo necesito porque están en una ventana o detrás hay tal cosa, entonces se requiere, pero si puedo lo evito, que no hayan superposiciones. Y lo de que el personaje esté siempre de perfil, por ejemplo, en el libro Guapa, que es uno de los que me han ayudado como a tener reconocimiento en este mundo, pues el personaje se va transformando porque ella tiene una cita con el ogro y entonces los animales le van diciendo, uy, va a ser una cita con esa nariz de patata porque no te la cambias. Entonces ella saca la varita y se pone una nariz pequeñita. Luego el mentón, luego la joroba. Entonces ella la vemos transformándose. Si no tienes un personaje que tenga un peso icónico alto, es decir, que tenga una economía de formas y unas formas peculiares que permitan reconocerla de manera inmediata y fácil, podrías perder al lector en esas transformaciones y confundirle si es que acaso esos son nuevos personajes o qué es lo que ha ocurrido. Entonces, por un lado, es como una decisión estética, por criterios muy subjetivos, como por decir, lo hago así porque me gusta, pero no es solamente eso, sino que también están todas esas otras virtudes que te digo que puedes obtener a través de utilizar ese tipo de recursos. ¿Tiene algún tipo de similitud con lo que se hace en Colombia, por ejemplo, en esa época, lo que haces tú? Yo te comentaba esto como algo que estimuló mi imaginación y mi deseo de cuestionarme a ver si yo era capaz de hacer también historias. Luego, por supuesto, a lo largo de mi vida, de las cosas que he hecho o los estudios que he tenido o los entornos o ambientes en los que he estado, pues hay otras influencias que se van entretejiendo. Entonces, ahora que me preguntas sobre Colombia, pues quizás lo más relevante es el arte precolombino o el arte de las culturas indígenas, porque ellos, tanto en un caso como en el otro, pues se utiliza también una economía de formas. Las figuras tienden también a estar muy sintetizadas, no se busca una similitud con la realidad, sino que se busca una forma de representación simbólica, no está intentando hacer un calco de lo real, sino una forma de representación que permita la identificación y de una manera muy sintética y casi siempre repitiendo ciertos patrones. Entonces, eso se refleja también un poco en mi trabajo, en esos elementos. Y luego ya de manera más concreta, por ejemplo, en el uso de los colores o en el uso de las composiciones, pues también se nota. Hay un arte que se hace en Colombia y en Panamá principalmente, por ciertas comunidades que ahora no me acuerdo los nombres, pero estos se llaman, sí, comunidades indígenas, se llaman molas. Se llaman molas no porque molen, sino porque tienen ese nombre. Si las buscas, molas, verás. Son unas piezas de tela que están decoradas con unos dibujos que están hechos con trozos de tela que están recortados, cosidos y es un diseño muy intrincado, porque pues si tú coges un rotulador y un lápiz, un papel,
empiezas a manchar y es muy, muy directo. En este caso, cualquier dibujo que quieras hacer, pues tienes que recortar la tela base, la otra tela, luego la tienes que ir cosiendo el trocito, o sea, es muy laborioso, lleva mucho tiempo. Y la técnica misma, pues te obliga a que tú no puedes aquí hacer cosas hiper detalladas, entonces las formas se tienen que simplificar muchísimo y tú no puedes, digamos, como aspirar a tomar elecciones de que, bueno, voy a hacer esta figura de un animal pues haciendo una postura que veo desde arriba. No, tienes que ir a un tipo de representación simplificada, simbólica. Porque su manifestación artística se fundamenta o es fundamentalmente en este tipo de material que me estás diciendo, que les lleva a hacer este tipo de manifestaciones artísticas. Bueno, hay dos cosas. Uno, que eso hace parte como ya de su iconografía, este tipo de representación. Y el otro, las limitaciones técnicas, porque la técnica misma te obliga. O sea, tú tienes una técnica que no te permite, como un lápiz de una punta muy fina, hacer muchos detalles, sino que es recortar con un trozo de tela y coser. Entonces, la cultura de la cual vienen y las limitaciones que les impone son esas dos cosas. Entonces, ya si nos remontamos al pasado, pues las culturas precolombinas pues tienen esos elementos: economía de formas, síntesis de las figuras, es decir, se reducen los elementos superfluos para quedarse solamente con la forma más esencial. Y luego en mi trabajo, de forma muy inconsciente, porque digamos que a veces puedes verlo, a veces no, pero luego cuando ya lo ves y lo relacionas, pues lo entiendes. Pues yo veo que en mi trabajo hay algunas partes de esas intenciones que se reflejan en lo que hago. Pues el hecho de que procure evitar el realismo, no me gusta la representación realista, eso por un lado, y por el otro, lo que te decía antes, por reconocimiento del personaje, por simplificación de la composición, por elecciones estéticas, pues trabajo de esa forma y veo esas influencias, por un lado como el cómic americano de la época en que yo era pequeño, y luego todas estas influencias que te van permeando culturalmente cuando vives en un lugar híbrido y con muchas culturas como en Colombia. Vale. Y por supuesto soy un gran consumidor de cultura visual, entonces pues así como veía cómics de pequeño, también veía mucha televisión, muchos dibujos animados, y de adulto pues tengo gran atracción por las manifestaciones artísticas, la creatividad, entonces muchísimas cosas me estimulan. Muchas veces te van saliendo cosas y luego te das cuenta que los resultados pues no han sido buscados, pero pues sí puedes hacer como una conexión entre una cosa que en un momento dado te pudo haber gustado. Ahora que dices esto, de las influencias de cuestión audiovisual que también te gusta consumir, el logro, por ejemplo, pues me ha venido Shrek a la cabeza, ¿no? O sea, me ha venido Pixar en varias ocasiones con lo que he visto que haces tú. Ajá. Bueno, esa conexión que tú hablas de estos personajes, pues a ver, Shrek surge pues en un momento dado como una antítesis de los cuentos de hadas y tiene muchísimo éxito. Entonces, pues quizá la conexión que puede haber allí es la de que yo utilizo también personajes, algunos, que han estado presentes en cuentos de hadas, como el ogro, la bruja, ese personaje que los niños han dicho que era Caperucita Roja. Pues ese personaje es muy curioso porque yo nunca pensé que tuviera esa connotación de Caperucita Roja, y eso fue algo que me salió como de chiripa, o sea, algo no buscado. Pero por ejemplo, en el caso de la bruja no surgió porque yo quisiera hacer algo relacionado con hadas o con cuentos de hadas, sino por el tema del libro que quería hacer, porque es un libro que habla, Guapa es un libro que habla sobre la presión que existe para que transformemos nuestra apariencia y nos ajustemos a los cánones estéticos. Entonces yo necesitaba un personaje que tuviera varias características. Una de ellas, que de alguna forma tuviera como una asociación con lo feo. Por otro lado, que tuviese como la posibilidad de transformarse fácilmente en una dirección y en la otra. Entonces con la magia pues esto se resolvía. Y por el otro lado estaba buscando un contraste
muy drástico entre el título del cuento y la apariencia del personaje. Entonces es un libro que se llama Guapa, y entonces lo que ves allí es una bruja que normalmente no dirías que es guapa, pero sí ves en el reflejo una imagen de lo que consideras guapa. Y entonces en este caso por eso surgió una bruja. Luego con la bruja pues yo quería que tuviera una cita romántica, y entonces no me parecía como, no la veía a ella que se fuera a interesar como en un príncipe azul, así que más bien era un ogro azul lo que le atraía, así que de ahí surge el ogro. Luego, claro, todos los personajes que tú utilizas no los coges limpios, no es que digas, cojo una bruja que no tiene ninguna connotación cultural, no, está cargadísima, claro, contaminada. En el imaginario. Y todo te rebota connotaciones, como si utilizas un ogro, pues entonces, claro, ¿cuál es el ogro más famoso? Shrek. Entonces, pues sí, haces conexiones, y evidentemente pues el personaje termina teniendo algunas de esas connotaciones, como por ejemplo que su casa es destartalada, o que sea sucio, o que sea desagradable, pues sí, son elementos que están asociados, y pues allí en esa obra se explotó muchísimo. Entonces tienes que lidiar con esas cosas, porque directa o indirectamente sí es verdad que existen esas influencias. Tú no vives en un mundo descontaminado, claro, sino que estás allí metido en medio, y pues eso está allí, lo permea todo. Entonces sí, podría ser que haya algo de esa influencia. Esa desmitificación y remitificación, si se puede decir, yo creo que lo hace Pixar, y tú también lo haces, ¿no? Otra cosa, el imaginario americano y el imaginario europeo, ¿te ha parecido que son distintos o te parece que en esencia tienen muchas similitudes? Hablabas de la estética, ¿no? No, mira, por ejemplo, sí, con relación a eso, el libro infantil, así como el cómic americano de mi infancia sí me gustaba muchísimo, no tuve muchas influencias del cómic europeo en ese momento. De hecho, lo que llegué a conocer no me atraía mucho. Por ejemplo, llegué a ver Mortadelo y Filemón. Entonces la historia me parecía interesante, pero estéticamente no me atraía, porque eran viñetas muy pequeñas, muchas en una página, entonces lo veía muy abarrotado. Y luego, por otro lado, los personajes casi siempre estaban en plano general, que veías todo el cuerpo, veías la oficina, veías muchas cosas. Entonces, además de ser muchas viñetas, eran viñetas que tenían muchos elementos y tenían muchos bocadillos de texto, entonces para mí no me resultaba atractivo, me daba con pereza leerlo. Y Tintín era un poquito más limpio, pero también para mí tenía muchas viñetas y siempre eran las mismas, iguales, los mismos. Entonces eso me parecía como un poco recursivo, como que pues por favor ahora méteme una viñeta larga o ahora haz otra cosa, pero no, era muy... Pero luego, por ejemplo, cuando ya llego a lo que es el álbum infantil ilustrado, se ocurre como todo lo contrario, porque los referentes americanos, hay como una tendencia en el mercado americano a que los dibujos de las ilustraciones del álbum infantil sean con una tendencia realista, con muchos detalles, como si salen niños o si salen adultos, hacerlos con volumen, con sombras, con brillos, con mucha tridimensionalidad. Y a mí eso estéticamente no me gusta para el álbum infantil. Para el álbum infantil prefiero algo más relacionado con la tradición europea del álbum infantil, que va más hacia lo plástico, lo icónico, la riqueza de elementos de lo pictórico, como la textura, como la búsqueda de la forma expresiva, como la búsqueda de la composición, mientras que en el americano es más como el efectismo de una imagen realista con perspectiva, con sombras, con muchos elementos que dan en apariencia la sensación de que se ha currado mucho, que se ha trabajado mucho, que es de muy buena calidad, que el artista es muy versátil, pero realmente a mí eso me resulta más fácil, me parece más difícil arriesgarte en el terreno de crear un imaginario más auténtico, porque no se relaciona de manera directa con lo real, es decir, un imaginario que es más autónomo, que tiene un mayor peso visual, y eso se ve mucho más en la ilustración europea.
crees que todas tus historias tienen una moralina o moral muy, muy clara. O sea, es como coger una frase así como de autoayuda y decir, venga, voy a hacer un cómic basado en esto, ¿no? Y trabajar ese cómic explotando una idea así. Es más, yo busco es más como la diversión y la historia. Por ejemplo, en Guapa sí que surgió de una necesidad muy concreta que yo quería hacer un libro que fuese como un antídoto contra la presión esa que hablábamos antes, para que te cambies tú físicamente a los cánones de belleza. Pero en otros libros, por ejemplo, busco como qué puedo producir, qué puedo hacer creativamente, algo que sea rico. Por rico me refiero a que tenga elementos lúdicos, que haya diversión, que los personajes sean auténticos no solamente por la riqueza visual, sino también por sus emociones, su naturaleza. Entonces, mis personajes no están polarizados casi nunca, no hay buenos y malos, sino que todos tienen como fallas y también tienen fortalezas, se equivocan, tienen certidumbres, tienen inquietudes. A veces un personaje está en una posición, luego en otra. Por ejemplo, en el de la página de arriba, otro artista, ahí, ¿no? Sí. Bueno, sí y no. Pero de equidad, de igualdad, o sea, quiero decir, ese trasfondo, eso se puede extrapolar a muchos ámbitos. Básicamente se habla de la estructura del poder. Pero lo que quería decir es que sería como muy fácil para un autor polarizar al león como el malo, como el tirano. Y en la historia que yo hago no lo es, porque vemos su lado más humano. Claro. Vemos sus características, el hecho de que sea como egocéntrico, que espere que los demás estén a su servicio y ese tipo de cosas. Podría ser, perdona, un Inside, como lo que hablamos de Inside Out, ¿no? Antes, o sea que precisamente tenemos todos pues nuestras dosis de eso, ¿no? Sí, claro. Es como claro. Igual una persona reúne a todos. Yo procuro que siempre mis personajes sean multidimensionales, no sean estereotipos, porque entonces necesitamos un malo, pues ya vale, vamos a hacer el malo, que tenga los ojos así, que quiera hacerle maldades a alguien, ¿por qué? Pues no lo sabemos. Eso es muy artificial y muy falso. Entonces yo lo he visto en libros infantiles, lo he visto en muchos sitios y para mí estos son recursos fáciles. Entonces yo procuro que pues eso, que haya calidad, que tenga chicha, que se le puedan dar muchas lecturas, que se pueda dar desde muchos puntos de vista. La página de arriba, por ejemplo, pues como tú dices, lo puedes utilizar para empezar a introducir a los niños y niñas muy pequeños en la democracia, por ejemplo, o en cómo puedes elegir a un representante, pero luego el grupo está sosteniéndolo y este a su vez pues se relaciona con ellos, cómo pues las cosas también en teoría se pueden cambiar. Luego también alguien puede hablar acerca de las clases sociales, o se puede hablar de las estructuras laborales también. Bueno, es político, ¿no? Al fin y al cabo, casi. Sí, pero sin hacerlo panfletario, sin hacerlo obvio. También, por ejemplo, se puede hablar de las economías hoy en día, como tienes unos productores sumidos en unas circunstancias no favorables para que otros en otra parte del mundo tengan ciertas comodidades y ventajas. Entonces, hay muchas cosas allí que se pueden aprovechar. Entonces, cuando tú consigues dejar que la obra sea abierta, pues dejas que cada lector o lectora pueda como proyectar esas cosas o verlas, o a veces tú tienes ciertas inquietudes de lo que sea y cuando ves, por ejemplo, un libro como este, pues ciertas cosas hacen como clic y tú haces unas conexiones que eso te ha ayudado, pero no porque estén allí, sino porque ya estabas tú como con ciertas cosas y bueno, el objetivo más o menos va por ahí, que no sea como ni un tratado de filosofía, ni sientas que el libro infantil es como está escrito por un psicólogo, sino que sea una cosa que se sienta como divertida, diáfana, y que luego tú allí puedas leer más cosas. Hay historias que tienen mejor circuito en un continente o incluso en un país que en otro. Por ejemplo, en tu obra, ¿no? Por el imaginario, la cosmogonía local, son más digeribles o más apetecibles en un sitio que en otro. Pues a ver, mira, por ejemplo,
Guapa, que es un libro que ha tenido, digamos, como bastante aceptación, se ha traducido en bastantes idiomas. Por ejemplo, está en el Reino Unido, está en francés, está en portugués, en griego. Entonces, Y esto es, y está también editado en México. Y entonces está Guapa de España y Guapa de México, que son el mismo libro, pero que tienen diferencias en el lenguaje. Entonces, tanto en España como en México tienen muchísimo éxito. O sea, yo tengo, por ejemplo, en el Instagram mucha gente que de México, mucha gente de España, menos de los otros lugares, porque quizás la barrera lingüística pues no lo permite, o también porque las editoriales ayudan a que una obra tenga más difusión en unos países que en otras. Entonces, esa pregunta que tú me haces es complicada porque hoy en día con la globalización a veces hay como ciertas fronteras que se difuminan y en los libros que yo hago pues intento es como apuntar a lo esencial de la persona, del ser humano, la comunicación, las emociones, la naturaleza humana, cosas como que a todos nos lleguen, porque por ejemplo todos somos víctimas de la presión de que somos, oye, no eres tan guapo como deberías ser. Pero eso es globalización total. Sí, o por ejemplo esto de las estructuras de poder, eso también es absolutamente universal. Por ejemplo, en Raro, que es otro de mis libros, pues es como el concepto de la normalidad, o sea, esta persona es rara, esta es normal. ¿Cómo defines a quién es raro? ¿Cómo defines a quién es normal? Entonces son cuestiones como muy universales. Sí, quizás a veces la estética haga que a algunas personas se acerquen, otras menos. Universal es globalización mediante. Más o menos, pero no necesariamente, porque... O sea, ¿tú crees que hay una esencia humana? La naturaleza humana, sí. Una comunidad indígena sí. que, por ejemplo, no usaba la palabra prácticamente. Era algo tan sagrado que la usaba en contadas ocasiones, y cuando la usaba a veces podía ser para sanar. O sea, ya sanaba con la palabra, pero precisamente como que la guardaba, ¿no?, por el valor que tenía y por el poder que tenía, ¿no? Cuenta la leyenda, no tengo ni idea, que cuando se conquistó, cuando se invadió América, o como quiera decirse, comunidades indígenas no veían los barcos porque eran formas absolutamente inimaginables para ellos, ¿no? De los barcos de este tipo que llegaban, ¿no? Por eso decía globalización mediante. Pero por ejemplo, tú en general estás hablando de cosas más relacionadas con la tecnología, con la ciencia, y yo te estoy hablando de cosas más relacionadas con lo esencial del ser humano, con la naturaleza humana. Por ejemplo, el hecho, todos nos hacemos preguntas, hay preguntas universales que están en todos los sitios, como de dónde somos, a dónde vamos, por qué estamos aquí. Pues esas preguntas pues se han respondido de diferentes maneras en diferentes lugares. Quiere decir que allí están. Entonces, estas otras cosas, quizás en comunidades más tradicionales no existe tanto esta presión para que seamos más guapos. Entonces allí sí que te daría la razón, que es en este caso la globalización, porque hay una parte económica que lo procura, luego también está la presión de las redes sociales, entonces pues es más influencer quienes son más atractivos que quienes lo son menos, ya sea de una forma o de otra. Esas cosas pues que no existirían sin estos medios. Pero luego las otras, como quizás las estructuras de poder, sí que sería bastante universal. Esto sí que lo verías en casi absolutamente todo. En cualquier tipo de cultura siempre tendrás algunas figuras que estén como en una posición privilegiada y otras que están a su servicio. Entonces, la famosa frase de que el poder corrompe, pues tienes que tener mucho cuidado tú mismo, si estás en una posición de poder, de no dejarte corromper por eso, porque es muy fácil abusar de otros. Te lo ponen en bandeja que abuses de otros, pues muy probablemente vas a ceder a ese deseo y te vas a dejar llevar pues por alguien que te adula o por alguien que está postrado a tu servicio, y te puede costar evitarlo.
No sé si procedes de una familia más o menos arraigada al campo o a las tradiciones colombianas, o bien... Sí, no, yo te entiendo que si mi entorno era más rural o más urbano. Sí. Pues no, yo crecí en un entorno urbano. Una ciudad muy grande, con muchísimos habitantes. ¿Y se llama? Cali. Vale. Bueno, nací en Cali, luego estuve viviendo en una más pequeña que se llama Armenia y luego nos fuimos a vivir otra vez a Cali. Y Cali sí es una ciudad enorme, sí, es muy grande, es una ciudad que para ir de una punta a la otra se te puede ir más de una hora. Pero sí hay diferencias culturales, hay bastantes diferencias culturales, pero sutiles, no muy fuertes. Sutiles si procedes del medio urbano. Sí, ajá, sí. Por eso la pregunta. Sí. Una de las cosas que me sorprendió más en su momento cuando estuve aquí era como liberarme de la sensación de miedo a la delincuencia, porque en Colombia a ti te educan en esa cultura, porque tus padres, madres están preocupados de cómo vas a reaccionar tú cuando se dé una situación de ese tipo, porque va a ocurrir, seas tarde o temprano te vas a enfrentar a una situación más o menos violenta y criminal. Entonces, por ejemplo, en mi familia te puedo decir que a todos los miembros de mi familia en un momento dado nos han robado, asaltado. Es decir, no es que tú te despistaste y te cogieron el teléfono, sino que con un arma o de alguna forma o te lo han arrebatado o te han amenazado para que lo entregues, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, en Colombia, pues tú creces pensando en que tienes que estar mirando hacia los lados con frecuencia, tienes que estar muy pendiente de dónde tienes tus cosas, tienes que saber por qué zonas no sería muy conveniente circular o a qué horas. Entonces son pequeños detalles que pertenecen a una cultura que luego aquí yo no lo vi. Entonces, aunque también existe, evidentemente, no es que estemos en el paraíso. O sea, sobre todo es de la violencia circundante. De la delincuencia común, no de la delincuencia organizada, que también tienes el miedo de la delincuencia organizada, pero es más que todo a la común. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando llegué a Mallorca, además a Mallorca, en Palma, pues la sensación, por ejemplo, si salía con algunos amigos allí por la noche, nos podíamos ir caminando hasta una discoteca y de regreso a la casa, por ejemplo, fuera la hora que fuera. En cambio, en Colombia, todo el mundo te desaconsejaría de que te fueses caminando a las 4 de la mañana a cualquier sitio. Entonces, pues eso es, o estar poniendo muchos cerrojos en las puertas, no poder dejar la casa sola, vale. Cosas de ese tipo. Y a la hora de amistades, o sea, de relaciones entre la gente, ¿cambia algo o en esencia también es exactamente igual para ti? No, a ver. Los códigos que encuentras entre las personas. Pues a nivel humano hay cosas en las que conectas. Pienso que también la cultura te conecta y te desconecta de ciertas personas. Por ejemplo, curiosamente, algunos de los amigos que tengo ahora más cercanos son colombianos, que no he conocido en Colombia, sino que he conocido en España. Yeah. Entonces, te das cuenta de que, por ejemplo, ciertas referencias culturales que te conectan con esas otras personas llegan a tener una importancia que tú no habías visto. Inconsciente, ¿no? Sí. Pero por mucho tiempo por mucho tiempo yo no tuve amigos colombianos, sino que eran amigos pues principalmente de España, y no buscaba gente de otros lugares, sino que sencillamente era como lo que se iba dando y he tenido muy buenos amigos, pero que han sido más relacionados con las circunstancias y los contextos, que luego esas conexiones se han perdido una vez que eso ha cambiado. Y eso lo llevo principalmente a la cultura, porque hay cierto tipo de temas o de humor o de actividades en las que sería muy difícil conectar. Y puedes poner, igual es difícil, pero algún ejemplo, por ejemplo, con el humor. Sí, te puedo decir. Pues en el humor, por ejemplo, la cultura popular de un país te ofrece muchas oportunidades para reírte de cosas que tú consideras absurdas, ridículas o retrógradas.
refranes populares, actitudes de gente mayor. Me refiero a Colombia, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos podemos reír de expresiones que utilicen, pues quizás las tías, las madres o las abuelas, o de supersticiones que existen. Entonces, ese tipo de cosas que no las puedes... Claro. Entonces, por ejemplo, y ocurre el caso contrario. Entonces, yo no crecí aquí, entonces, por ejemplo, no vi los mismos programas de televisión, no vi los mismos anuncios de la tele, no escuché las mismas canciones, entonces no me puedo reír como reiríais vosotros cuando hacéis una broma, haciendo alusión a este tipo de cosas, a este pasado. Y lo mismo, entonces con colombianos sí nos podemos reír. ¿Te acuerdas de aquel anuncio? Claro. O directamente es que no tienes ni que hacer la referencia, sino que con solo soltar un detalle, los otros ya lo entienden. Perfecto. Entonces se genera. Sí. O hemos crecido también con unas influencias culturales, como por ejemplo la música, el baile, que son muy diferentes y que tienen, digamos, que calan mucho más. Bueno, no lo sé, pero que allí nos calaron mucho. Sí. Y que aquí no están presentes. Entonces, por ejemplo, en Colombia casi cualquier reunión termina en un baile. Casi todo, absolutamente todo termina en un baile. Y casi toda la gente le gusta bailar. Bueno, no todos, evidentemente. Y aquí con amigos que tengo, pues eso también ocurre. En cambio, con amigos españoles es más difícil. Claro. ¿Por qué? Pues porque eso no hace parte de la cultura. Entonces, disfrutan más que todo de charlar, de beber, de hacer bromas, que también, pero por ejemplo con esa sus parte... códigos propios. Sí, con el baile, por ejemplo, no está muy presente. O ciertos ritmos, pues también son como muy ajenos. Entonces la gente se corta porque le da temor, dice, uy, ¿esto cómo se baila? ¿O qué voy a hacer? Pues es que, digamos que, por ejemplo, tú lo que notas es que la gente, aquí cuando se hacen populares ciertos bailes, surgen academias para bailar bailes de salón. Entonces está los que aprenden a bailar salsa o merengue o cha-cha-cha, pero luego cuando hay un evento social, pues lo que hacen es repetir mecánicamente las coreografías y pasos que se han aprendido, mientras que en las personas que hemos crecido con esa cultura, pues eso surge de manera natural y tú no sigues, que hay más libertad, totalmente, ahí, ¿no? Y no te da miedo menos otros miedo. Sonidos, porque tú reconoces los ritmos y tienes una cierta cadencia y entonces con libertad te puedes meter. Expresar. Sí, y entonces esto es algo que a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho bailar, pero no hay ocasiones para hacerlo, entonces muchas veces lo hago solo. O cuando estoy con algunos de sus amigos, pues lo hacemos, pero con otros no llega ese momento, no se da ese momento. Qué pena. Qué pena, digo, que sí, que es algo bonito que no pero puedes... es una cosa que no que es cultural, entonces que, bueno, pues, porque si estás con otras personas a las que esto no les va, no les ha llegado, no hace parte como de sus necesidades o gustos, pues es difícil que se conecte en ese punto. Entonces siempre alguien tiene que renunciar y al final, aunque quieres ser como muy tolerante y receptivo, pues hay ciertas cosas que te van tirando como hacia un cierto punto. Perfecto. Bueno, pues al final hemos hablado más de cosas muy personales, sí, es que pero a mí es divertido. Me interesa mucho más cuando alguien se expresa, me interesa saber quién es.